Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Y me dio mucho gusto que el domingo pasado recibieron con agrado y con deleite los primeros 2 capítulos de mi fanfic La Caída del Loto Rojo. Y como les gustó bastantito y como soy un dios generoso, el día de hoy no solamente vamos a darle lectura a 2 capítulos, sino que le vamos a dar lectura a 3 capítulos de este cortito pero hecho con mucho amor fanfic que fue escrito por mí. Y para los que tengan ganas de no estarse esperando para ver qué es lo que sucede, pueden leerlo en mi Wattpad. El link lo voy a dejar en la descripción de este video. Pero bueno, aclarado todo ese asunto, explicada esa situación, me callo y los dejo con la lectura del podcast del día de hoy, los capítulos 3, 4 y 5 de La Caída del Loto Rojo. Capítulo 3. Viejas discusiones. Durante el banquete, a 6 horas de que el ataque comenzara, el jefe Unalaq no había perdido una sola oportunidad para recordarle incesantemente al jefe Sokka el cómo la tribu Agua del Sur se había alejado de sus raíces espirituales. Incluso Unalaq se atrevió a decir que el avatar Aang habría estado indignado por tanta falta de espiritualidad. Los invitados que llegaban a escuchar de paso la conversación se preguntaban cómo era capaz el jefe Sokka de mantener la calma ante tales reproches. Para cuando Unalaq pareció terminar su perorata, Sokka simplemente terminó de masticar su carne de foca y miró al jefe. Unalaq, por años has intentado que el sur sea como el norte. Incluso tu abuelo y tu padre lo intentaron muchas veces. Tienes que entender que el norte no es el sur y el sur no es el norte. El avatar Aang siempre consideró la tribu Agua del Sur su segundo hogar. Incluso él nos ayudó mucho en la reconstrucción, cuando no estaba ocupado en Ciudad República, claro. Aquí es verdad que no tenemos un sentido de la pantomímica espiritualidad como muchos viejos ancianos tanto les gusta defender. En el sur creemos que estar en paz con los espíritus radica en estar en paz con nuestros compatriotas. No necesitamos templos y solemnizar cada festival con ritos y rezos sin sentido. Aquí somos una familia, y cada uno aporta algo. ¿Qué ha aportado el norte al sur que no haya sido un intento de cambiarlo todo? ¿Qué hizo el norte con el sur durante 100 años de guerra? ¿Cuánta ayuda ha enviado el norte a Ciudad República en estos años? Unalaq no podía emitir ruido alguno. La calma con la que Sokka le hablaba, el aspecto tranquilo y esa mirada serena que años de debates políticos y discusiones con líderes mundiales le habían otorgado, le daban el aspecto de un patriarca soberano. En este momento, Sokka parecía más merecedor del trono en el norte que Unalaq. De reojo, el hombre joven miró al extremo de la mesa. Su hermano ni siquiera prestaba atención a la discusión. Se dedicaba a reír y a charlar con sus amigos y familia. Katara llegó antes de que el contraargumento de Unalaq estuviera listo. Se puso entre él y su hermano y comenzó a hablarle a los dos de mejores cosas. Cosas como comercio, viajes, rutas y temas que ambas tribus tenían en común, dando de esa forma un punto final a esa discusión que había durado ya demasiado tiempo y que todavía estaba lejos de concluir. Al otro lado, degustando una especial comida vegetariana, Tenzin conversaba con varios nobles del Reino Tierra que habían logrado recibir invitación al gran evento. Conocido en las Cuatro Naciones como el último maestro aire, era común para Tenzin escuchar más de una vez a una persona pidiéndole que hiciera aire control. Cada que sacaba la pequeña canica negra de su padre, no podía evitar sonreír, recordando cómo Aang solía decirle: cuando te pidan algún truco, no te preocupes por hacer algo fantástico como un huracán. A veces, lo más simple resulta ser 1000 veces más maravilloso. Y tal como lo había dicho, esta noche no fue la excepción. Los nobles del Reino Tierra quedaron fascinados al ver cómo la canica giraba en el aire entre las manos del maestro. La charla siguió por un buen rato, hasta que Tenzin sintió el ligero temblor en la tierra. Al girar la mirada, notó a su acompañante. Lin ya estaba de brazos cruzados y dirigiéndole esa mirada profunda que denotaba su enfado. Lo siento, sé que me entretuve un buen rato, le dijo sonriente tratando de aminorar el asunto. No me molesta que hables con los presuntuosos.
Lo sé, lo sé. Te molesta que hablemos de aire control. ¿Quieres por favor no decirlo de esa forma? Lo haces parecer que odio que compartas lo que eres. Sabes que no es así. Lin relajó su postura. Tomó la mano de Tenzin. A pesar del frío del sur, su piel estaba cálida. ¿Cuánto crees que podemos seguir ocultando todo? Tenzin la miró. Sus ojos empezaban a cristalizarse. Lo que ocurre con nosotros no es problema del mundo. Lo sé, Lin. Ya lo sé. Pero sabes que mi deber sí lo es. Nadie te pide que traigas de vuelta a los maestros aire. Soy un maestro aire. Es mi deber, mi obligación hacerlo. Los dos estaban a punto de pelear. Para ese punto de su relación estaban acostumbrados. Por casi un año, lo que antes habían sido miradas apasionadas y románticos paseos en bisonte, se habían convertido en gritos y discusiones interminables. Tenzin, aferrado e inamovible en su idea de comenzar una familia, anestesiado por sus bellos recuerdos con su padre, era incapaz de ver que Lin no había tenido la mejor de las infancias. Al principio eso le bastó, como si sincerarse sobre su dolor y la soledad que sintió al crecer sin un padre y sin una madre que mostrara interés en ella, fueran suficientes para que él comprendiera su rechazo a tener familia. Pero con los años, este argumento dejó de ser lo suficientemente convincente. Para cuando las invitaciones al gran festival del Día del Avatar llegaron a Ciudad República, Lin no pudo seguir ocultándoselo. Aquella noche, ella viajó hasta la isla del Templo del Aire. Fue una discusión terrible, dolorosa, y que, sin recordar cómo, terminó con mitad de la isla en ruinas y muchas rocas volando por el aire y destruyendo el templo. Cuando miraba a Tenzin ahí, sentado frente a la multitud que siempre esperaba que hiciera aire control y le pedía trucos y que hablara de los monjes, Lin entendía cada vez más por qué aquella charla tomó el rumbo que tomó. Por qué, a pesar de que Tenzin fue sumamente comprensivo y la consoló, no fue capaz de seguir con ella. Lo comprendía, incluso lo aceptaba, pero aún así le dolía. Espero que al final de tu vida no te arrepientas de cumplir siempre con tu deber. Lin se levantó tan rápido de la mesa que la tierra a sus pies se movió. Algunos invitados giraron la cabeza. Tenzin los tranquilizó y la buscó con la mirada. No la vio, pero sí vio el rostro de su madre, calmo, afligido y tratando de escudriñar los secretos de su hijo. Los dos se alejaron del festejo. Caminaron en dirección al Palacio del Sur, siguiendo las huellas de Lin. Mientras caminaban, hijo y madre hablaban de todo lo que no se habían dicho en esos 4 años. De cómo Tenzin no tuvo el valor de mirar a su madre luego de la muerte de Aang. De cómo pasó tanto tiempo en Ciudad República ocultándose del sur para no sentir el dolor. De cómo ella se preocupaba por él. De cómo se arrepentía de no haberle dicho más seguido que traer de vuelta a la Nación del Aire no era su responsabilidad. Sanaban heridas, hablaban con sinceridad, y antes de llegar al palacio, Katara hizo la pregunta que todos alrededor de la pareja ya habían supuesto. Lin y tú ya no están juntos, ¿verdad? Katara no tenía ni un ápice de decepción o reproche en los ojos. Gracias a eso, Tenzin bajó la guardia, solo para notar lo cansado que esa mentira lo había puesto. No, respondió bajando la mirada. Nos separamos el día que llegaron las invitaciones, pero habíamos tenido problemas desde antes. Madre, Lin, ella no puede tener hijos. Katara entrecerró los ojos, un gesto que solía hacer cuando procesaba información difícil. Tenzin se frotaba la frente con aflicción. ¿Esta fue la razón de su rompimiento? Katara puso su mano en el hombro de su hijo. Intenté que no. Cuando me lo dijo, fue duro y creí que explotaría. Sucedió tan rápido que ni siquiera logro recordar qué fue lo que dije o cómo lo dije. Solo sé que dije algo sobre que es mi deber traer a los maestros de vuelta, pero me sentí tan estúpido al decirlo. Madre, esta fue la primera vez que me sentí estúpido al decir algo sobre los nómadas aire. Aang también pensó que él solo debía encargarse de traer de vuelta a los nómadas. Como Avatar, él solía cometer estos errores muchas veces, creer que era su responsabilidad hacer las cosas solo.
Pasé tantos años enseñándole que no debía pelear todas las batallas que olvidé enseñártelo a ti. Finalmente lo entendí, pero lo hice demasiado tarde. Lynn no quiso escucharme luego de lo que dije. Ella me dijo que si tanto me importaba mi deber, no debía estar con ella, que ella era la razón por la que no había más maestros aire en el mundo. Peleamos, gritamos, rocas volaron por el aire, y cuando los dos estuvimos tan cansados y hartos, entendimos que no había futuro entre nosotros. Al final, al final todo se redujo a que somos dos personas muy diferentes. ¿Y si eso es verdad, por qué la trajiste?, preguntó Katara luego de dejar pasar el tiempo correcto en silencio. Porque no quise llegar solo. Me resultaba bastante difícil venir y no quería agregarle el tener que explicar lo que pasó. Incluso ahora, hablando contigo, me resulta extraño explicarlo. Hay días en los que estoy seguro de que terminó porque era lo correcto y días en los que creo que terminó porque me daba miedo ser el último maestro aire. Lo cierto es, mamá, que estoy muy confundido. No siempre puedes tener todas las respuestas, Tenzin, y no es sabio querer luchar todas las batallas al mismo tiempo. Antes de querer arreglar al mundo, debes comenzar por arreglar tu mundo. Si tú y Lin ya no están juntos, no deben de fingir que sí. Su relación no es asunto de nadie, y no es tu obligación dar la cara por el mundo. Nadie espera que seas tú el que logre las metas que Aang no logró terminar. Con suavidad, Katara posó su mano sobre la mejilla de su hijo. Deja de lado todo lo que creas es tu responsabilidad. Deja de lado tus ideas, tus deberes, tus obligaciones. Y dime, ¿amas a esa mujer? Tenzin miró a su madre. Ella lo miraba con serenidad. Antes de que él respondiera algo, Katara besó su frente y se alejó sin mirar atrás. Tenzin pasó largas horas dando vueltas en el jardín del palacio, meditando o incluso simplemente tirado en la nieve, pensando y repensando toda su vida. Sí, la quiero, se dijo en voz alta luego de mucho tiempo, tanto que la luna incluso había alcanzado el punto más alto en el cielo. Tenzin entonces saltó para ponerse de pie, se quitó la nieve de la túnica y con una certeza que nunca había sentido, se repitió en sus adentros: «La amo, padre. La amo desde siempre. Lo lamento». Y seguro de lo que iba a hacer, seguro de entrar a su habitación, de tomarla en brazos y de besarla, de aceptarla, de mostrarle que no importaba nada, ni la ciudad, ni las responsabilidades, ni sus obligaciones, seguro de demostrarle que solo era un hombre que amaba a una mujer, y nada más, recorrió el pasillo a toda prisa, llegó hasta la habitación de Lin, y con una sonrisa aliviadora, tocó la puerta. Nadie le respondió. Intentó un par de veces más hasta que sus nudillos empujaron la mal cerrada puerta y ésta se abrió. En el interior no había nadie. Lin se había ido. Tenzin no encontró ninguna nota, ni siquiera vestigios de si había salido por la ventana o por la puerta. Era como si nadie hubiera estado jamás en ese cuarto. «No, Lin, no». Desesperado, salió corriendo. Buscó por todo el palacio, en los jardines, los balcones. Al no encontrarla ahí, decidió usar su planeador para volar hasta el techo. Si había dejado el palacio, no podría llegar muy lejos entre la tundra y la oscuridad. Voló hasta la parte más alta y buscó. Buscó al norte, al este, al oeste y al sur, y no vio rastro de ella. Lin se había esfumado. Tenzin entonces comenzó a llorar. Un llanto de aflicción, un llanto de rabia. «Maldita sea, ¿por qué?», gritó con todas sus fuerzas. Gracias a una técnica de maestro aire, solo él escuchó su grito, algo que resultó una salvación, pues en cuanto las lágrimas se acabaron en sus ojos, Tenzin levantó la mirada y los vio, claros como el cristal. Dos personas entrando al palacio. A pesar de la distancia, logró reconocer a la mujer con la que había chocado en el banquete, y a su lado reconoció al hombre que la acompañaba. «¡Sakhir!», exclamó. En ese momento una fuerte explosión iluminó la ciudad.
¡Corra! Tan rápido y sigilosamente como pudo, Tenzin voló hasta el otro extremo del palacio. En la habitación de Katara no encontró a nadie, tampoco a sus hermanos o a Loto Blanco. Todos habían caído en el truco. Tenzin entonces voló de regreso al lugar donde sabía encontraría a Saheer, el cuarto de Korra. Al llegar, encontró a los padres de Korra inconscientes y la puerta destruida. «Él la tiene», oyó la voz de su tío a sus espaldas. «¿Tío Sokka?», exclamó asombrado. Sokka estaba dejando a Senna sobre la cama. La había desatado las manos, pero la saliva de Shirzu la mantenía inmóvil. «Podemos alcanzarlos, pero debemos ir muy rápido». ¿Cómo llegaste aquí?» Tenzin se inclinó para levantar a Tonrak. Este le dirigió una mirada que gritaba: «¡Al diablo conmigo! ¡Ve por mi hija!». Reconozco la lava control cuando la veo. Y más importante aún, sé mejor que nadie cómo luce una distracción. Tenzin y Sokka entonces volaron y vieron a los secuestradores dejar el palacio. «Trata de detenerlos, pero sin lastimarlos. Llevan a Korra», le indicó Sokka. «La más grande es una maestra combustión. Necesitaré tu ayuda con ella». De acuerdo, tío, pero ¿cómo es que sabes eso? «Porque ya derroté antes a uno». Sokka entonces saltó del planeador y Tenzin pudo hacer un movimiento de aire control para derribarlos. En cuanto los secuestradores se levantaron, tío y sobrino ya estaban sobre ellos. «No lo diré más de una vez, Saheer. Entrega al avatar y ríndete, o pagarás las consecuencias», exclamó Sokka amenazando con su espada. «La libertad no se entrega», le respondió Saheer sacando una daga de entre su túnica. Sokka y Tenzin se lanzaron contra ellos. Apenas dieron un par de pasos, una lluvia de estalactitas afiladas cayó sobre ellos. Tenzin logró apenas contener las que iban a los puntos más letales, pero eso los distrajo del tercer ojo de Peli. Sokka apenas tuvo tiempo de reaccionar. De un salto, arrojó a Tenzin fuera del radio de explosión. En cuanto sintió el golpe, Sokka voló por el aire y aterrizó sintiendo el crujir de varios de sus viejos huesos. «¡Tío!», gritó Tenzin e intentó ir a ayudarlo, pero la nieve se volvió una capa de hielo que lo congeló en su lugar. Solo hasta ese momento, Tenzin divisó a la maestra agua que estaba en el tejado. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó Saheer levantando a la paralizada Korra de la nieve. «Sabía que algo saldría mal», respondió Minghua. En un parpadeo, sus brazos de agua se volvieron dos largas dagas de hielo. «¡Alto!», gritó el no maestro. La mujer lo miró con una emoción muy parecida al odio. «Vinimos por el avatar, y ahora nos vamos». Como Peli estaba del lado de Saheer, Minghua no hizo amago de rebelarse, pero por seguridad congeló los pies y brazos de Sokka, dejando a los dos en la nieve. El jefe inconsciente y el maestro aire imponente viendo a los secuestradores alejarse y perderse en la noche. Capítulo 4. Estruendo. La explosión que arrojó a Sokka por el aire fue escuchada hasta el puerto de la tribu. Entre los oscuros muelles y bodegas se encontraba caminando sola la jefa de policía de Ciudad República. Los ojos le ardían por el llanto y el frío del sur la hacía tiritar, pero Lin no planeaba regresar. Esas horas sola en su habitación le habían esclarecido la mente demasiado bien. Tenzin jamás dejaría de lado lo que él sentía en su corazón era su responsabilidad, y ella tampoco estaba dispuesta a dejar de lado su trabajo y su vida. La mejor opción era irse, seguir caminando por ese helado puerto, buscar a algún buque o un pequeño esquife o a un capitán de barco que estuviera dispuesto a llevarla de vuelta a la ciudad en la mitad de la noche de uno de los festivales más importantes del mundo. Mientras daba pasos arrastrados, a lo lejos y por medio de su sentido sísmico, notó que un grupo de personas se movía en el barco que había transportado al líder de la tribu Agua del Norte. Su instinto de policía se activó en el momento en que notó que usaban capuchas oscuras y parecían moverse para no ser vistos. Alzando su pie y usando metal control para retirar su bota, Lin dio una fuerte pisada en el suelo de roca. Las ondas vibratorias se extendieron por todo el puerto, permitiéndole sentir cada cosa, barco, caja y hasta rata que se ocultaba entre los alcantarillados. Pero nada de eso le importaba. Lo que le importaba eran las personas en el barco. Un total de 15.
5 de ellos amarrados y dejados en la bodega. Los otros 10 parecían estar robando cosas o apilándolas en la proa. Temiendo que se tratara de un robo, Lin no lo dudó y se lanzó hacia ellos dispuesta a arrestarlos. Al otro lado de la tribu, justo donde Ghazan había logrado con mucho esfuerzo extraer lava de lo más profundo de la tundra, los guardias del Loto Blanco luchaban por controlar el inminente río de lava que se acercaba a la ciudad. Mientras esto ocurría, el Señor del Fuego Zuko y Katara se enfrentaban a dos guerreros que nunca habían visto en su vida, no solo en apariencia, sino también en habilidades. «No puedo detenerlo», dijo Zuko tomando un respiro tras un muro de roca alzado por uno de los maestros tierra del Loto Blanco. «Te comprendo», respondió la vieja Katara doblada por el dolor en sus extremidades. «Nunca había visto un maestro agua sin brazos. Parece imposible. Lo extraño es que no han intentado atacarnos». Zuko miraba hacia el frente. El hombre con el que había estado luchando derrotaba a puño limpio a los mejores guardias de la tribu. A su lado, la maestra agua convertía el hielo en agua, el agua en hielo y la nieve en humo sin siquiera inmutarse. «Parece que solo están jugando con nosotros. Nos están distrayendo», dijo Katara con cierto terror en la voz. Zuko no necesitó preguntar más, al ver que los ojos de su amiga estaban fijos en el horizonte. Él dirigió su vista y lo notó: el humo negro emanando desde el palacio de la tribu. «¡El Avatar!», exclamó Zuko intentando ir hacia allá. En cuanto su curso cambió, una muralla de roca se alzó frente a él. Al instante, la roca se fundió, y Zuko se vio rodeado por un río de lava que era demasiado rocoso para que él pudiera intentar controlarlo de alguna forma. Muchas veces había oído a Toph hablar sobre la diferencia entre la lava de un maestro tierra y la lava de un volcán natural, así como el lodo de un maestro agua y el lodo de un maestro tierra. Más que nunca, Zuko deseó que la vieja cascarrabias estuviera con ellos. En el muelle, Lin entró al barco de forma tan sigilosa que los asaltantes no la notaron sino hasta que el metal los rodeó y apresó sin oportunidad de que respondieran al ataque. «¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí?». Lin mantenía la pose de pelea. Uno de los hombres que robaban la miró con tranquilidad. «Venimos a cumplir con un glorioso propósito». ¿Robándole a un mandatario extranjero? ¿Acaso el término glorioso cambió de significado en los últimos 30 segundos? No espero que una mujer del sistema lo comprenda. Tienes razón, no lo hago. Pero usted no podrá continuar. Queda bajo arresto. ¿Con qué autoridad? Las leyes de su amada Ciudad República limitan su jurisdicción a la bahía de Kyoshi. Aquí, usted tiene tanta autoridad como la de un loco mendigando en el puerto. Pero el Loto Rojo no tiene fronteras. El Loto Rojo es inevitable. Las tiras de hierro del barco con las que Lin había aprisionado a esos hombres se derritieron como si fueran agua. Solo hasta ese momento, Lin notó los ojos dorados característicos de la Nación del Fuego en el hombre. No eran simples ladrones, eran todo un contingente bien entrenado de soldados maestros de todas las naciones. En un solo parpadeo, se vio atacada con todas las técnicas de control posibles. Agua, fuego, tierra, hielo, metal. Una y otra vez recibía ataques y golpes en todas direcciones. Su tenacidad le permitió resistir, mas no responder los ataques con eficiencia. Estaba superada en número y condiciones. Cuando sentía sus extremidades desfallecer por el cansancio y el sabor metálico de la sangre le inundaba la boca, lo sintió: la pérdida de control de sus propios músculos. Jamás en su vida lo había sufrido, pero había oído historias, leyendas de este antiguo arte prohibido. En cuanto se elevó del suelo con una presión mortal aplastando sus órganos, lo supo. Supo que estaba siendo manipulada con sangre control. Antes de caer desmayada, miró al cielo. Su pupila se encogió por el terror. No había luna llena. Zuko había perdido la mitad de su ropaje real. Su anciano torso estaba desnudo y sangraba por lo que parecían 100 heridas. De pronto, los atacantes que se habían mantenido a la defensiva habían comenzado a atacar a la ofensiva. El maestro tierra lo había superado gracias a su juventud y velocidad. Y por su parte, Katara no había podido darle caza a la maestra agua, que se movía como una sombra.
En cuanto los dos ancianos estuvieron tan agotados que cayeron al suelo, los dos atacantes desaparecieron en una nube de agua. De pronto el río de lava que tanto luchaban por contener se convirtió en rocas, y cuando el humo se disipó, Kaya vio en la nieve a su madre y al Señor del Fuego, inconscientes, sangrantes y totalmente agotados. A todos les tomó el resto de la noche terminar de asimilar lo que había pasado. Con ayuda de los guardias, Kaya llevó a Zuko y a su madre de regreso al palacio. Al encontrar las puertas destruidas y una gran parte convertida en escombros, supo lo que Katara había adivinado. Todo se había tratado de una distracción. De vuelta al patio, encontró a Tenzin y Sokka, sentados en el suelo y siendo sanados por el padre del Avatar, Tonraq. Nos tomaron por sorpresa. No pude hacer nada, repetía el maestro Agua una y otra vez. No te culpes por eso, Tonraq. Debía haber mantenido una mejor seguridad, le respondió Sokka. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó Kaya dejando a sus heridos junto a los del palacio. Volvió, dijo Tenzin, que sangraba de un corte en su cabeza. Sahir, él está detrás de todo esto. ¿Sahir? ¿El acólito que papá entrenaba? El mismo asqueroso traidor. ¿Y qué quería? Kaya temía la respuesta, pero solo bastaba ver a la madre de Korra sollozar para adivinarlo. Se llevaron al Avatar. Se llevaron a Korra. El llanto de Senna explotó como una avalancha. Tonraq la tomó en sus brazos e intentó calmarla. No será por mucho, habló Sokka. Sahir no es estúpido. Sabe que conozco esta tundra mejor que él, y no se moverá hasta que salga el sol. Tenemos unas 3 horas para dar con ellos. Finalizó midiendo el crepúsculo en el horizonte. Está atrapado como una rata. Iré a matarlo como a una, exclamó Tonraq con los ojos chispeantes de furia. Y no irá solo. El Loto Rojo cometió un error. Mostraron sus capacidades. Ahora sabemos qué esperar. Tenzin, vendrás con nosotros. Kaya, quédate aquí. Cuida de tu madre y ayuda a los heridos. Quiero a todos los soldados disponibles, protegiendo el perímetro. Nadie entra o sale de esta ciudad hasta que yo lo diga. Nos deben llevar 1 hora u hora y media de ventaja. A cazarlos. Y Senna. Sokka se dirigió a la madre de Korra. Te prometo que la traeré de vuelta, o moriré en el intento. Los 3 hombres estaban listos para partir cuando una figura alada ensombreció el reciente amanecer. De los cielos bajó un enorme dragón rojo. La imponente bestia rugió a los presentes y no se calmó sino hasta que su dueño se alzó de entre los heridos. Gracias a la curación de Kaya, Zuko parecía estar tan sano como antes, a excepción de sus ropajes rasgados y las cicatrices en su pecho y rostro. Llegaremos más rápido a ellos, volando. Zuko subió a su dragón y le permitió a Tonraq y Sokka subir a su lado. Capítulo 5. Cacería. En cuanto Peli, Minghua y Sahir dejaron el palacio, se encontraron con Ghazan, quien ya había cavado un túnel para su huida. ¿Por qué demonios tardaron tanto?, les preguntó el maestro Tierra en cuanto estuvieron cerca. El jefe Sokka nos alcanzó. Tuvimos que neutralizarlo. ¿Está muerto? Ghazan se quedó helado. No, el santurrón no me dejó hacerlo. Minghua se apareció entre los dos de repente. No somos asesinos. Vinimos a hacer una tarea, y eso es todo. Sabes que debimos matarlos. Ahora todo el sur nos estará buscando. Y para eso te pedí que te quedaras en el vehículo. Tú sabes cuánto aborrezco conducir esas cosas. ¡Ya basta!, gritó Ghazan. Alguien viene. Los 4 se pusieron en postura de pelea. Quien se acercaba era Unalaq. Usaba una túnica muy lujosa y poco conveniente para el sigilo, y avanzaba como si no le preocupara nada en la vida. ¿La tienen?, preguntó mirándolos a los 4. Sí, finalmente el momento de cambiar las cosas llegará. Sahir mostró a la niña que llevaba en brazos. Los ojos de Unalaq se encendieron como si hubiera visto todos los tesoros del mundo. La llevaremos a tu barco. No, espetó Unalaq. ¿Qué? Los 4 anarquistas lo miraron. El barco ya no es seguro. Una maldita maestra metal encontró el resto de la orden. Ahora debo quedarme aquí para no levantar sospechas.
Y entonces, ¿qué esperas que hagamos? Deben irse por otro lado. Rodear la ciudad, yo qué sé. Eso nos tomará toda una semana. ¡O más!, exclamó Minghua muy molesta. No tienen otra opción. Si alguien los ve yendo a mi barco, será mi fin. Tú nos prometiste un modo de escape, replicó Sahir. Y ustedes prometieron hacer esto de forma discreta. Que trabaje con ustedes no significa que sea uno de sus malditos locos extremistas. En ese momento, Minghua rodeó a Unalaq con hielo, pero este apenas duró en ese estado unos miserables segundos. Al momento, la nieve en los pies del loto rojo se tornó hielo y los aprisionó. Si pudiera tomar yo mismo al avatar para entrenarla, los dejaría aquí mismo en la tundra. Saben lo que puedo hacer. No me reten. Los cuatro se miraron entre ellos. Habían oído rumores de aquel maestro agua que podía hacer sangre control sin luna llena. Quien más sabía era Sahir. El tal Yacón había llegado a la tribu Agua del Norte con otro nombre. Unalaq claro que lo reconoció al momento, pero en lugar de apresarlo, le pidió que le enseñara. Nunca nadie había visto a Unalaq hacer sangre control, ni siquiera en luna llena, pero tampoco querían arriesgarse. Hasta ese momento, nadie, además de Katara, había podido darle pelea al agua control de Minghua. No soy su enemigo, y no vine a generar una enemistad. Sé lo que prometí, y también cumplí con los demás acuerdos, pero la huida por el barco no es segura. La ciudad ya fue puesta sobre aviso, y les tomaría mucho tiempo y esfuerzo seguir este túnel. Unalaq señaló el túnel de Ghazan. Busquen otro camino. No hay otra opción. El agua en sus pies se convirtió de nuevo en nieve, y tras una cortina de vapor, Unalaq desapareció. «Maldito traidor», espetó Minghua. «Estoy segura de que miente». No lo hace. Ghazan ahora tenía la mano sobre la roca subterránea del palacio y los ojos cerrados. Hay demasiado movimiento en el palacio. Tiene razón. La guardia fue puesta sobre aviso. Entonces, tendremos que ir a la tundra, sugirió Peli. No. El jefe Sokka la conoce bien. Sahir trataba de pensar. Sin un barco o globo, no podremos ir a ningún lado. Exacto. Sahir miró a Minghua. Si el puerto ya no es una opción, tendremos que tomar el aeropuerto. Los cuatro anarquistas miraron al horizonte. Bordeando las montañas, lejos de los límites de la ciudad, estaba el aeropuerto de la tribu Agua del Sur. Bastante desuso y seguramente mal vigilado, puesto que con las constantes tormentas de nieve y vientos violentos, resultaba en extremo difícil y peligroso viajar por globo o dirigible, lo que para ellos, en ese momento, representaba la salida perfecta. Aún con mi agua control, sería muy difícil llegar hasta allá. Habrá que movernos rápido y buscar refugio en la tundra. Puede ser muy traicionera de noche. En el horizonte, el sol ya había comenzado a colorear el cielo de morado, azul y amarillo. El amanecer estaba muy cerca, y desde tan alto, la tundra parecía un enorme océano blanco. Sokka y Zuko montaban el dragón rojo, y Tenzin volaba con su planeador un poco más abajo. Llevaban unas pocas horas buscando. Hasta el momento, no habían visto rastro de ellos. «No logro ver nada», dijo Zuko quitándose la nieve de la cara. «Son las ventiscas de la época. Algo me dice que habrá una tormenta esta tarde. Espero que eso los retrase». Tenzin buscaba desesperado con la vista. Cada roca o bulto de nieve activaba su sentido de alerta. Lo obligaba a bajar y a soplar con fuerza, solo para darse cuenta de que no había nada que atacar. «No los encontraremos así», pensó con amargura. «Padre, no sé qué hacer». «Recuerda, hijo, cuando te enfrentes a un problema, lo importante es siempre pensar como un genio loco. No vayas tras la respuesta obvia. Piensa en todas las posibilidades, en todas las respuestas. Piensa como alguien desesperado y verás 1000 respuestas que no se te habían ocurrido de otro modo». El recuerdo de su padre resonó tan alto en su memoria que de inmediato Tenzin abrió su planeador. Voló incluso más alto que el dragón de Zuko y mirando a la ciudad y a sus alrededores, pensó en voz alta.
Los puertos no serán una opción para ellos. Seguro que llegaron en un barco. Vinieron con alguno de los nobles, tal vez un traidor o tal vez como polizones. Como haya sido, no podrán volver por ahí. Si Sahir los dirige, ya les habría advertido de las defensas de mi tío. Tampoco pueden cruzar la ciudad. No nos mataron cuando pudieron. No quieren matar, así que de ir por la ciudad tendrían que pelear con muchos guardias y maestros. No pueden estar mucho tiempo en el frío. Su maestra fuego podría debilitarse. Necesitan un refugio, un lugar que los mantenga a salvo y acorra con ellos. Necesitan una ruta de escape, algo que no esté vigilado, algo que los pueda hacer huir muy rápido. Algo. Vamos, Sahir. Necesitas algo. ¿Qué necesitas? Necesitas algo como volar. De inmediato, Tenzin bajó hasta el lomo del dragón, cerró su planeador y quedando en medio de los dos adultos, les dijo su suposición. Suena a algo que yo haría, dijo finalmente Sokka. Igual yo, afirmó Zuko. Vuelve al palacio, le indicó Sokka a Tenzin. Avísale al Loto Blanco que envíen suficientes hombres al aeropuerto para resguardarlo. Zuko y yo volveremos a las montañas. No, interrumpió Zuko antes de que Tenzin abriera su planeador. Señor Zuko, tú y Sokka deben alcanzarlos en tierra. Yo iré al palacio, llevaré al Loto Blanco al aeropuerto y dejaré a Drew con ellos. Cuando encuentren a los secuestradores, nos harán una señal y los alcanzaremos. Pero, señor Zuko, creo que sería mejor que usted y mi tío. No. Puede que Sahir sepa las técnicas del maestro aire, pero nunca las ha sentido, no las ha experimentado. Ninguno de estos cuatro están entrenados para pelear con un maestro aire. Tienes la ventaja elemental. Tiene razón, sobrino, confirmó Sokka. Como único maestro aire, tienes la ventaja. Tenzin dudaba, pero el tiempo era algo que no tenían, así que dejando que su tío se aferrara a su pecho, saltó del dragón, abrió el planeador y los dos volaron hacia las montañas, donde estaban seguros encontrarían el rastro del loto rojo. Caminar por la nieve resultaba más fácil para Minghua, pero el resto de su equipo comenzaba a sentir las inclemencias del clima, el cual había aumentado en viento y nieve. «Debemos detenernos», dijo Sahir luego de notar que Peli parecía más pálida que nunca. «El aeropuerto está a pocos kilómetros. Si nos detenemos, podrían alcanzarlos. Solo hay que esperar a que el sol salga», exclamó él. «No saldrá con esta tormenta». Antes de que el grupo pudiera terminar de discutir, Ghazan logró distinguir en el cielo el planeador naranja y amarillo que patrullaba. «Cúbranse y cállense. El maldito maestro aire está cerca». Minghua tuvo que reconocer que ocultarse era lo mejor en esas circunstancias, así que los cuatro corrieron hacia la montaña. Ahí Ghazan les abrió una pequeña cueva donde pudieron ocultarse. «Te dije que debíamos matarlos». Minghua estaba muy molesta. Siempre le había costado trabajar en equipo, y el hecho de tener que huir a pie en la nieve la enojaba el doble. «De no ser por tu noviecita, ya estaríamos del otro lado del mundo». «No vamos a empezar una discusión ahora, Minghua». Sahir dejó que Peli se recostara en la roca. «Entiendo tu enojo. El plan no está saliendo como lo pensamos, pero no olvides lo que vinimos a hacer». Con el dedo, señaló a la pequeña Korra que seguía inconsciente y envuelta en la capa. «No es el momento de matar, es el momento de pensar. Si pudieras controlarte por un tiempo y ayudar en lugar de estarte quejando, te prometo que a su tiempo podrás matar». «No eres nuestro jefe, maldición». La nieve revoloteó. «Nunca dije que lo fuera». Sahir comenzaba a impacientarse. «Entonces, deja de decirnos a todos qué hacer». «Oh, maldición. ¿Qué acaso no entiendes que lo que estamos haciendo es más grande que todos nosotros? Si tenemos éxito, podremos cambiar el curso de la historia, traer un mundo donde exista el verdadero equilibrio. Si tanto te molesta que sea difícil, ¿por qué no mejor te largas? ¿Sabes qué? Ya estoy harta de ti». Minghua convirtió su brazo de agua en una daga, saltó hasta Sahir, pero una fuerte onda explosiva la lanzó al otro lado de la caverna.
Peli había despertado justo a tiempo para instintivamente arrojar una onda de combustión que neutralizó a Minghua, pero también reveló su posición. «Lo siento», fue lo último que pudo exclamar antes de desmayarse. En cuanto Zuko llegó de regreso al palacio, se encontró con una imagen sumamente alarmante. En el gran salón, Katara, Kaya y el ministro Unalaq estaban curando a un total de 50 heridos. Entre ellos estaba Lin Beifong. ¿A ella qué le pasó? La encontraron en los muelles. Estaba junto a otros 10 hombres desconocidos. Tenemos la sospecha de que eran infiltrados de ese loto rojo, le informó Unalaq, quien parecía muy alterado. ¿Cómo es esto posible? Temo que eran polizones en mi barco. No los encontré. Ni siquiera sabía que estaban ahí, dijo Bumi con un dejo de vergüenza en la voz. Creo que así fue como llegaron aquí. Debí verlos. No te culpes por eso ahora. Necesito hombres para venir conmigo, dijo Zuko sin ánimo de perder más tiempo. ¿Los encontraron?, preguntó Senna esperanzada. Aún no, pero sabemos a dónde van. Cuando Zuko terminó de explicar, 10 miembros del Loto Blanco estuvieron listos. Sumados a ellos estaban Tonrak y Bumi. Mientras volaban a toda velocidad hacia el aeropuerto, vieron la explosión en la falda de la montaña. «Eso solo lo pudo hacer un maestro combustión», gritó Bumi señalando con el dedo. «Los tenemos», exclamó Zuko. Y presionando a su dragón para volar más rápido entre el viento y la nieve, se fueron en picada, viendo cómo las explosiones aumentaban más y más. Sahir apenas pudo lanzarse para sujetar a Korra cuando una poderosa y destructiva ráfaga de viento los dejó al descubierto. Aprovechando la confusión, Sokka se lanzó hacia Ghazan. Con sus dedos colocados en la postura correcta, golpeó sus brazos y piernas. El maestro tierra cayó al suelo incapaz de moverse o de hacer tierra control. Ahora solo quedan 3. En este momento, Sokka, el lobo guerrero, desenvainó su espada negra y se unió en combate contra Sahir, quien era un experto en la pelea cuerpo a cuerpo. Peli intentó socorrer a su amado, pero cada golpe de combustión que lanzaba era rechazado por una fuerte barrera de viento. Frustrada y fúrica, buscaba en el cielo, pero el viento y la velocidad eran algo que Tenzin estaba usando demasiado bien para cubrirse y de ese modo bloquear las explosiones de Peli. «Te advertí de las consecuencias, Sahir», dijo Sokka haciéndole un corte en el brazo. «Vejestorios como tú ya no pueden frenar el cambio». Sahir esquivó una estocada, sacó su daga a toda velocidad y de un tajo rajó gran parte del hombro izquierdo de Sokka. Él cayó al suelo, pero pronto se levantó, y en lugar de encontrar a Sahir a punto de atacar, descubrió que había tomado a Korra y había huido. Estaba por seguirlo cuando la nieve a sus pies comenzó a aprisionarlo. Sabiendo lo que ocurriría, saltó y se posó sobre una roca. Minghua había despertado, y sus brazos ahora eran 8 tentáculos de agua que la elevaban en el aire. «¿Eso es todo?», espetó Sokka y se lanzó al ataque. Tenzin logró finalmente acertar una bola de aire justo en la cabeza de Peli. Esto la arrojó lejos y la hizo golpearse contra el hielo. Aprovechando la pausa, Tenzin se lanzó en picada hacia tierra. Provocó un tornado de nieve y con esto logró desestabilizar el ataque de Minghua. «¡Tío!», exclamó ayudando a Sokka a levantarse. Él tenía cortes en toda la cara, brazos y jadeaba pesadamente. «Sahir huyó hacia el aeropuerto. Debes alcanzarlo. Pero, tío, vete. Yo los detendré». Tenzin no quería moverse. No podía. Entonces, Sokka le dio un fuerte empujón. En ese momento, una roca voló sobre su cabeza. Ghazan había logrado salir del bloqueo de Chi. «¡Vete!», le volvió a gritar Sokka. Tenzin entonces tomó su planeador y volando se fue a perseguir a Sahir. Y listo, mi gente, eso sería todo por el domingo de podcast de el día de hoy. Ya la siguiente semana, es decir, el siguiente domingo, ya vamos a estar técnicamente en mayo y como recordarán cuando la editorial Sigel me pasó los códigos de descuento para los libros de Kyoshi, por ahí medio me mencionaron que a lo mejor en mayo salía el segundo libro de Kyoshi al español.
Editorial Sigel todavía no ha hecho ningún anuncio, todavía no ha hecho señales por anunciar que estén haciendo siquiera la traducción, así que personalmente yo creo que no va a salir en mayo el segundo libro. Me puedo equivocar, sí, pero no creo que vaya a salir en mayo. Así que más que nada yo creo que lo que va a pasar es que más bien cuando terminemos este fanfic, lo que va a pasar es que voy a empezar con los cómics hasta que nos caiga julio, que es cuando va a salir, y esta sí ya tenemos la fecha asegurada, el segundo libro de Yang Chen. Pero con ese me van a tener que esperar porque pues primero lo tengo que leer, luego lo tengo que traducir y así. Pero de que no se va a detener el podcast, no se va a detener. Además ya retomé lo de el fanfic del diario de Longshot, así que de que hay material, hay material. Por eso ustedes no tengan preocupabilidad. Bueno, ahora sí, aclarado todo ese asunto, me despido, esperando que se cuiden mucho, recordándoles que nos veremos la siguiente semana y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.